Este hombre ejecutó los atracos bancarios más audaces en la historia americana, robando millones mientras usaba disfraces al estilo de Hollywood que dejaron a la policía desconcertada durante años. Era conocido como el bandido de Hollywood, un genio criminal que convirtió el robo de bancos en una forma de arte, planificando meticulosamente cada detalle y escapando sin dejar rastro. Pero después de años de vivir al límite, la emoción del atraco ya no era suficiente. En una fatídica noche de noviembre de 1996, después de lo que sería su último atraco, el atraco no salió como estaba planeado. La policía finalmente se acercó y el escape ya no era una opción. El hombre que había pasado años eludiendo la captura se enfrentaba ahora a una elección desesperada que llevaría a su trágico final. Esta es la verdadera historia del ascenso y caída del ladrón de bancos más audaz en la historia americana. Este hombre es William Scott Scurlock, pero el mundo llegaría a conocerlo como Hollywood. El descenso de Scurlock al submundo criminal comenzó justo cuando Seattle se estaba convirtiendo en un punto caliente para robos bancarios. La ciudad estaba en auge, con gigantes tecnológicos como Microsoft y Amazon alimentando un boom económico. Este repunte financiero atrajo una ola de bancos que estaban listos para capitalizar la creciente prosperidad. Sin embargo, la afluencia de bancos también llevó a un fuerte aumento en los robos bancarios, convirtiendo a la ciudad en un campo de juego para criminales como Scurlock, quien vio una oportunidad en el caos. Scurlock comenzó a forzar cerraduras cuando era niño. En un momento, fue etiquetado como un adicto a las drogas. Su descenso al comercio de drogas comenzó en la década de 1970, cuando él y un amigo se toparon con un parche de plantas de marihuana mientras trabajaban en una granja de tomates en Hawái. Comenzó a comerciar con las plantas, ganando dinero rápido, pero el dueño de la granja pronto lo descubrió y lo despidió. A pesar de ser despedido de su trabajo anterior, Scurlock todavía fue más allá para perseguir otras actividades ilegales. En 1978 se matriculó en Evergreen State College, donde estudió química orgánica y bioquímica. Fue allí donde aprendió a hacer metanfetamina cristalizada, que es una forma cristalina refinada de metanfetamina. Scurlock más tarde usaría el laboratorio de la escuela para producir la droga ilegal altamente adictiva en cantidades comerciales. Mientras asistió a la universidad durante 6 años, se convirtió en un importante proveedor de la droga en el noroeste. Desafortunadamente para él, sus actividades no pasaron desapercibidas. Un profesor eventualmente lo sorprendió en el acto, lo que llevó a su expulsión inmediata de la universidad. En lugar de reconsiderar sus elecciones y abandonar sus actividades criminales, Scurlock permaneció impenitente, sin inmutarse por la expulsión. Scurlock trasladó sus operaciones a un lugar más apartado, donde podría cocinar metanfetamina sin los ojos indiscretos de las autoridades universitarias. Durante la siguiente década, operó desde esta propiedad remota, manteniendo un suministro constante de la droga a sus clientes, y su negocio de metanfetamina prosperó durante ese periodo. Sin embargo, la empresa criminal de Scurlock tomó un giro repentino y dramático en 1990. La persona que le había estado suministrando las materias primas necesarias para producir metanfetamina fue asesinada, un evento que sacudió a Scurlock hasta la médula. La muerte de su proveedor cortó el acceso de Scurlock a productos químicos esenciales por primera vez. Scurlock parecía desconcertado, y ese evento marcó el fin de su participación en el comercio de drogas, la pérdida de su proveedor y el roce cercano con las realidades violentas del mundo de las drogas empujaron a Scurlock a abandonar su operación de metanfetamina. Pero en lugar de retirarse por completo de una vida de crimen, Scurlock pronto dirigiría su atención a una nueva y igualmente peligrosa búsqueda: el robo de bancos. Pero Scurlock
sabía que llevar a cabo un atraco exitoso nunca podría ser un acto en solitario. Se dio cuenta de que necesitaba un socio que pudiera complementar sus habilidades y ayudarlo a ejecutar sus planes con precisión. Entonces recurrió a su amigo de la universidad, Mark Biggins, quien también compartía su mentalidad de buscar emociones y estaba dispuesto a unirse a él en la empresa. Con Biggins a su lado, Scurlock se sintió más confiado en su capacidad para llevar a cabo un atraco. Biggins y su novia, Tracy Marsh, también fue convencida para conducir el coche de escape. La pareja planeó su primer robo y eligió su objetivo con cuidado. El 25 de junio de 1992, decidieron atacar el Seafirst Bank, ahora Bank of Africa, en el vecindario de Madison Park de Seattle. Scurlock y Biggins sabían que el anonimato sería crucial, así que adoptaron una táctica que luego se convertiría en una de sus características distintivas. Se disfrazaron usando máscaras. Además de ocultar sus identidades, las máscaras también añadieron un elemento teatral al crimen. Scurlock, quien había sido un fan de películas de atracos desde que era niño, había estado fascinado por la emoción de hacer planes elaborados, siendo astuto para burlar a las autoridades y ganar dinero rápido. Estas películas hicieron más que solo entretenerlo. Plantaron en él la idea de robar bancos, como se reveló en su transición el día del robo. Scurlock y Biggins entraron al banco, con sus rostros ocultos detrás de falsas identidades. Mientras Scurlock usaba una nariz falsa y maquillaje teatral pesado, Biggins usaba una máscara de plástico con la apariencia sonriente del expresidente Ronald Reagan. Por su modo de operación, estaba claro que Scurlock y Biggins todavía eran ladrones inexpertos. Uno de los defectos más evidentes en su operación fue su estrategia de escape, que estaba plagada de errores de principiante. A pesar de tener lo que pensaban que era un plan sólido para escapar, la realidad de la situación rápidamente se desenredó. Después de salir del banco con casi $20,000 en efectivo, se encontraron en fuga, pero en lugar de escabullirse sin ser notados, terminaron haciendo una carrera apresurada y mal pensada a través de un campo de golf. Además de ponerlos a la vista, la decisión también los dejó vulnerables a ser vistos por numerosos testigos que estaban fuera disfrutando de su día. La vista de dos hombres enmascarados corriendo a través de los greens, aferrándose a bolsas de dinero, fue suficiente evidencia para los transeúntes de que eran ladrones. Más tarde, Scurlock y su cómplice buscaron una manera de mejorar sus habilidades de robo. Buscaron la ayuda de otro amigo llamado Steve Myers, quien era un artista. Myers sugirió que reemplazaran las máscaras con narices prostéticas, barbillas y mejillas para ocultar sus identidades. A veces usarían maquillaje pesado. Los tres, luego, se involucrarían en una serie de atracos. Otra cosa que hizo Scurlock fue mejorar su modo de operación. Dedicó una gran cantidad de investigación a robar los bancos. Logró obtener manuales de empleados y estudiarlos extensamente para extraer información importante sobre bóvedas y protocolos para cajeros. Llevaría a cabo vigilancia de los bancos a ser robados junto con sus cómplices. Durante la vigilancia, notarían el momento en que el efectivo era entregado por vehículos blindados y cuando las patrullas policiales hacían sus rondas. Pronto crearon palabras código y adoptaron jerga, con un procedimiento también establecido para escanear cada billete de dinero. Después del robo, la razón era comprobar dinero marcado, así que podrías ver por qué los bandidos de Hollywood pudieron llevar a cabo numerosas misiones una y otra vez, evadiendo a la policía. Cada una de esas veces, Scurlock se enfrascó tanto en la vida de robos que quería llevar a cabo su segundo robo bancario casi inmediatamente después. El primero, sin embargo, Biggins, así como su conductor de escape, pensó que no era una buena idea después del primer robo. Biggins no pudo lidiar con el proceso
y decidió tomar un descanso. Dándose cuenta de que estaba solo, Scurlock decidió realizar su próximo atraco solo. Ya disfrutaba de la emoción de tener suficiente dinero para gastar después de un robo exitoso. Por lo tanto, regresó al mismo banco. Razonó que la policía nunca esperaría que el mismo banco fuera robado de nuevo en una sucesión tan rápida. Además, regresar al mismo banco le ahorró la molestia de tener que investigar otro banco. Después de blandir una pistola, se llevó más de $8,000. A pesar de estar fuertemente disfrazado, el comportamiento de Scurlock y el estilo intimidante eran demasiado diferentes de los del primer robo. Su método de robo se conoce como robo de toma de control o tomar el mando. Fue este descubrimiento lo que inicialmente llevó al FBI y al Departamento de Policía de Seattle a apodarlo el ladrón de tomar el mando. Scurlock más tarde realizaría algunos otros atracos por sí mismo, apegándose al mismo libro de jugadas de ponerse sus disfraces prostéticos y caminar tranquilamente hacia el banco. Aunque Scurlock siempre era fotografiado agitando una pistola, no era para herir a nadie, sino para infundir miedo en las personas que se cruzaban en su camino. Myers, uno de los cómplices de Scurlock, revelaría esto más tarde. Su punto principal era que si entras loco con violencia y agitando tu arma, y si algo sucede, ¿qué haces entonces? Una de sus mayores fortalezas, incluso como ladrón, era su comportamiento tranquilo. Con él, pudo ejercer control de la situación sin tener que amenazar o intimidar excesivamente a sus víctimas. Y como no estaba tratando de entrar en la bóveda, entonces realmente no necesitaba apoyo adicional. Habría salido antes de la llegada de la policía, pero el enfoque tenía su lado negativo. Solo podía tener el dinero con los cajeros del banco en las cajas en ese momento. Para cuando había llevado a cabo el quinto robo, pensó que necesitaría un cómplice en el interior, que pudiera proporcionarle detalles sobre cómo podría entrar en las bóvedas del banco. Además, si continuaba la serie de robos sin un cómplice, estaría arriesgándose a una larga sentencia de prisión solo por unos pocos miles de dólares. Ese no es un riesgo que estuviera dispuesto a tomar. En ese momento, la policía ya estaba construyendo un perfil de él, aunque su verdadera identidad permanecía desconocida. Habían visto sus disfraces en las cintas de CCTV de sus atracos anteriores. Más tarde cambiarían su apodo a Hollywood, mientras que los medios preferían el sobrenombre de Bandido de Hollywood. En resumen, Scurlock era considerado demasiado rápido para que lo atraparan. Después de que Scurlock decidió mejorar su juego de robo, reclutó a una cajera de banco con conocimiento interno del funcionamiento del banco en el que trabajaba en Seafirst Bank. La mujer, simplemente identificada como Mustang, le enseñó cómo entrar en la bóveda de un banco. Su entrenamiento ayudó, después de todo. El 19 de noviembre de 1992, Scurlock llevó a cabo el último atraco del año en la sucursal de Hawthorne Hills del Seafirst Bank. Su siguiente robo fue de unos impresionantes $252,000. Dentro de ese año, su botín superó los $320,000. Con el dinero robado, Scurlock pudo vivir cómodamente en un año. Scurlock gastó todo el dinero. La Secretaría de Estado de Washington reveló que Scurlock gastó gran parte de su botín en causas ambientales y centros de crisis para víctimas de violación, ya que se consideraba un personaje tipo Robin Hood. También se estableció que dio dinero a algunos amigos seleccionados, esperando que pudiera acudir a ellos más tarde para pedir favores. Scurlock también reclutó a otros amigos, incluido Myers. Al principio, le pidió a Myers que le ayudara a blanquear el dinero robado en casinos de juego en Las Vegas, Nevada. Más tarde, decidió integrarlo en el sistema. Como se supo después por el propio Myers, su papel era servir como vigilante. Se sentaba en un automóvil fuera de las instalaciones del banco, escuchando un escáner policial. Cada vez que descubría alguna llamada al 911, alertaba a Scurlock,
que habría estado dentro del banco. En una ocasión, uno de los atracos se interrumpió, después de que Myers alertara a Scurlock, quien no pudo vaciar las bóvedas y solo se fue con unos pocos miles de dólares. Es la razón por la que siguió evadiendo a la policía durante tanto tiempo. En lugar de correr el riesgo de pasar demasiado tiempo dentro del banco, Scurlock abandonaría el atraco si Myers se lo decía. Después de todo, siempre habría otra oportunidad en 1993. Scurlock eligió la misma sucursal de Hawthorne del Seafirst Bank, donde ganó $250,000 el año anterior. Primero, él y Myers observaron el banco durante varios días. Luego, el 24 de noviembre, el día antes de Acción de Gracias, decidieron hacer su movimiento según lo planeado. Scurlock entró en el banco mientras Myers permanecía en su vehículo afuera con la radio bidireccional, monitoreando las frecuencias policiales mientras el robo tuvo éxito. Solo obtuvieron cerca de $98,000. Scurlock enterró todo el botín en la propiedad que compró para sí mismo, excepto $5,000, que le dio a Myers por su papel en la operación. Esa cantidad era el pago típico que Scurlock hacía a los cómplices. Dado que él era el cerebro y a menudo asumía los mayores riesgos, a menudo se llevaba más del 90% del botín. Dejaba a sus cómplices a su merced. Al año siguiente, Scurlock y Myers robaron un total de 5 bancos, 3 en Seattle y 2 en Portland, robando un total de $263,599. En ese momento ya habían perfeccionado la técnica de robo, mientras que golpear los mismos bancos una y otra vez significaba que Scurlock se había considerado inteligente. También significaba una cosa: la policía y el FBI podrían predecir su próximo movimiento. Fiel a esta afirmación, Scurlock atrajo un considerable interés policial, y los agentes de la ley pudieron aprender más sobre su movimiento con cada atraco. Scurlock y Myers pronto se dieron cuenta de que la policía comenzaba a acercarlos. Decidieron cambiar de ubicación moviéndose a territorios desconocidos, aunque la mayoría de sus robos se llevaron a cabo en Seattle. También experimentaron un par de veces con Portland, Oregón. Era hora de llevar a cabo su primer atraco en el nuevo entorno. No fue como solía ser. Fue completamente un desastre. Scurlock tuvo que abortar el robo y escapar antes de la llegada de la policía, al darse cuenta de que Portland parecía ser un terreno difícil de navegar. Él y Myers regresaron a Seattle. Aunque su objetivo era apuntar a un nuevo banco, sabían que estaban de vuelta en un territorio con el que estaban más familiarizados. Afortunadamente para ellos, obtuvieron $111,796 en la operación. El dinero fue suficiente para durar a Scurlock hasta fin de año. A pesar de que estaba ganando suficiente dinero con los robos, vivía en una casa en un árbol que había construido con la ayuda de un grupo de amigos. Aunque les tomó varios meses construirla, Scurlock luego afirmaría que la construyeron tomando metanfetamina y permaneciendo despiertos día y noche. Su padre tuvo la suerte de sobrevivir a un percance que ocurrió en la casa del árbol cuando fue allí a visitarlo. Avanzando, el último atraco que Scurlock llevó a cabo en 1994 lo vio regresar a Portland, aunque fue exitoso, pero quedó decepcionado con los resultados. Solo se fue con $22,000. Posteriormente, juró nunca intentar otro atraco en Portland y quedarse solo con Seattle. La decisión más tarde sería su perdición, ya que contribuyó a su caída cuando se volvieron más predecibles. Avanzando rápidamente hasta 1995. El primer robo del año de Scurlock no salió según lo planeado. Fue en la sucursal de Wallingford del First Interstate Bank, ahora Wells Fargo Bank. En el momento del robo, prácticamente no había efectivo dentro de la bóveda, pero a pesar de eso, pudo robar $11,000. Sin que él lo supiera,
Los cajeros del banco habían colocado discretamente paquetes de tinte dentro de los fajos de efectivo. Cuando Scurlock escapaba, uno de los paquetes explotó, cubriéndolo a él y al dinero con un tinte brillante. Al darse cuenta de que el dinero estaba marcado, no tuvo más remedio que tirar todo el efectivo por la ventana del automóvil para evitar ser atrapado. A pesar de la decepción, Scurlock regresó a la sucursal de Madison Park del Seafirst Bank, siendo esta su tercera vez allí. Tuvo otro atraco limpio, ganando cerca de $300,000. Fue su mayor puntuación hasta entonces. Todo salió según lo planeado por él y su socio. Había encontrado una bóveda llena de efectivo y escapó mucho antes de que llegara la policía. Con una cantidad tan grande, Scurlock decidió tomar un largo descanso durante los próximos 12 meses. A pesar de múltiples intentos de atraparlo, logró evadir a los agentes de la ley hasta el año siguiente. Mientras tanto, varias agencias de aplicación de la ley, incluido el FBI, dominaron el grupo de trabajo de crímenes violentos de Puget Sound. Los detectives de la policía de Seattle y los detectives del sheriff del condado de King hicieron del arresto de Scurlock, apodado Hollywood, su máxima prioridad. Aunque sabían que solo buscaba el dinero, estaban preocupados de que algún día llegara a matar a alguien. Para evitar eso, estudiaron la serie de robos llevados a cabo por Hollywood y revisaron fotografías de vigilancia para comprender su modo de operación. Encontraron un patrón y concluyeron que Hollywood probablemente estaba gastando un mínimo de $20,000 al mes. Con eso, pudieron determinar cuándo necesitaría más efectivo. Querían un caso en el que estuvieran esperándolo cerca de sus bancos favoritos, los bancos donde había obtenido grandes puntuaciones. Además, la Asociación de Banqueros del Estado de Washington ofreció una recompensa de $50,000 por cualquier persona que pudiera proporcionarles información que condujera al arresto y condena del bandido. Scurlock se dio cuenta de que la policía se estaba acercando a él y a su pandilla. Luego, en 1996, decidió que era hora de traer grandes armas de vuelta al equipo, mientras Meyers continuaría su papel como vigilante exterior. Comienza a ayudar con el control de la multitud dentro del banco. Pero después de mucha persuasión de Scurlock, a pesar del largo descanso que tomó de la vida delictiva, comienza a aceptar unirse al equipo nuevamente, probablemente por última vez. Así que Scurlock estaba preparado para atacar con la ayuda de Meyers y comienza. Aunque se informó que había tenido otros cómplices a lo largo de los años, solo Meyers y Beggins fueron capturados más tarde y pasaron algún tiempo en la cárcel, con Scurlock proporcionando una oportunidad para que las fuerzas del orden predecieran su próximo movimiento. Esta vez lo lograron. Sospechaban que probablemente atacaría el 25 de enero de 1996, siguiendo sus patrones anteriores. Y eso es exactamente lo que hizo. Sin embargo, no pudieron determinar el banco que quería atacar. Scurlock escapó nuevamente, aunque por poco. En el fatídico día, él y su pandilla operaron en la sucursal de Wedgwood de First Interstate, llevándose alrededor de $141,000. Pero Scurlock ya codiciaba un alijo de dinero mucho más grande. A lo largo del año, él y sus cómplices obtuvieron 6 cifras en atracos consecutivos. Sin embargo, su éxito hizo que la policía dedicara aún más tiempo y recursos para poner fin abrupto a su reinado. Hacia finales de 1996, el searchlight era fuerte sobre Hollywood. Él y sus cómplices pensaron que harían un gran golpe más y probablemente se retirarían. Pero estaban equivocados. Mustang, su informante interno, les había alertado sobre las nuevas medidas de seguridad implementadas por los bancos para prevenir robos. Como resultado, Scurlock sabía que cualquier dinero que sacara de una bóveda probablemente contendría rastreadores ocultos, pero aún estaba listo para intentarlo. Él y sus amigos
decidieron realizar una prueba con ese robo en particular. Pensaron que podrían encontrar una manera de quitar los rastreadores lo más rápido posible. Aunque no se sabe mucho sobre cómo fue la operación, se informó que Scurlock abandonó su disfraz de Hollywood y usó una máscara de esquí en su lugar para el atraco final. Scurlock inicialmente planeó atacar unos 3 bancos en un solo día antes de retirarse de su vida criminal. Sus bancos objetivo eran sucursales de Seafirst Bank en Green Lake, Lake City y el Distrito Universitario. Sin embargo, después de reconsiderarlo, decidió apuntar a un gran botín en una sola ubicación. En cambio, eligió la sucursal en Lake City. El 27 de noviembre de 1996, en la víspera de Acción de Gracias, Scurlock y sus asociados entraron en el Seafirst Bank en Lake City para llevar a cabo su atraco final. Estaban de buen ánimo y esperaban que fuera el negocio habitual, pero las cosas no salieron como se esperaba. Era casi la hora de cierre en el banco. Todos los que quedaban dentro estaban esperando para ir a casa, o estaban tan inmersos en lo que estaban haciendo que no podían pensar en nada sospechoso. Y las cámaras del banco también estaban allí monitoreando a todos los que entraban. Otra apuntaba a clientes esperando ver a un cajero, algunos de ellos aburridos y cada vez más impacientes. Otra cámara estaba frente a una isla en el centro del vestíbulo. Luego un hombre entró por la puerta. Llevaba un impermeable con capucha y una gorra de béisbol. Su aspecto era extraño, tal que aquellos que lo vieron quedaron sobresaltados. Sabían que algo no cuadraba, pero no podían precisar qué podría ser. Incluso los cajeros podían notar por su apariencia que todo no iba a terminar bien. Uno de los cajeros, que rápidamente lo reconoció, presionó el botón de alarma silenciosa para enviar una señal de que algo estaba mal. Luego vieron a otro hombre de aspecto extraño. Era mucho más grande que el primero. Pronto la atmósfera cambió. Retrocedan y aléjense del mostrador. Esto es un robo. En ese momento, el primer hombre sacó una pistola negra que había escondido cuando entró al banco. Continuó: «Hablo en serio. Si están nerviosos, por favor salgan de la fila y siéntense». Mientras el primer hombre estaba como amenazando a todos con el arma, el hombre más grande mantuvo un enfoque educado. Más sorprendente fue lo imperturbables que estaban los dos hombres. A pesar de eso, las puertas delanteras del banco no estaban cerradas. ¿Quién es el cajero de la bóveda? No quiero ningún cebo, billetes o paquetes de tinta. ¿Entendido? El primer hombre se fue. El otro hombre en control del vestíbulo y fue con el cajero de la bóveda. Después de algunos minutos, regresó con una enorme bolsa de lona llena de dinero en efectivo. Luego habló por un walkie-talkie. ¿Escuchaste algo? En los próximos minutos, se habían ido. Todo esto sucedió en menos de 15 minutos. Los hombres se llevaron dinero que algunas personas podrían no ganar en toda su vida. $1 millón. Pero ese sería el último robo para Scurlock y su pandilla. El robo dejó al Departamento de Policía de Seattle, al Grupo de Trabajo de Crímenes Violentos de Puget Sound y al FBI en un estado de confusión. No tenían pistas sobre las identidades de los dos hombres, incluida la tercera persona que probablemente estaba detrás del walkie-talkie, a menos que fuera algún tipo de distracción. Sin embargo, mientras los hombres se llevaban el dinero, un cliente que demostró un alto nivel de audacia los siguió hasta una Dodge Caravan azul. Luego llamó al centro de despacho de emergencias 911, dándoles una descripción del automóvil y la dirección hacia donde se dirigió. Además, los hombres no pudieron quitar los rastreadores electrónicos que el FBI había incrustado dentro de los fajos de dinero, lo que facilitó que las autoridades estuvieran tras ellos. La policía de Lake City fue la primera en ser alertada. Comenzaron a patrullar en los vecindarios buscando el vehículo de escape. Ese día,
el clima era bastante desfavorable. Había una fuerte tormenta de viento y lluvia junto con el tráfico festivo, por lo que a los ladrones de bancos les resultó difícil abandonar el área rápidamente. Mientras seguían el vehículo de escape, las autoridades descubrieron que lo abandonaron en favor de una Chevrolet Astrovan blanca. Como supimos más tarde, el vehículo era un coche de descarga. Quizás te preguntes qué es un coche de descarga. Bueno, es un automóvil que se compra con efectivo bajo un nombre falso. Después de ser comprado, se lleva a un mecánico de reputación cuestionable para convertirlo en un vehículo digno de escape de un robo a banco. Luego, después de un robo exitoso, el auto se abandona. Sin embargo, antes de que se abandone, se vacía y aspira a fondo para no dejar rastros de hebras de cabello, crestas de fricción, fibras u otras evidencias de ADN, incluidos materiales que podrían implicar a los usuarios. Además, se usarían guantes quirúrgicos y lejía para limpiar el tablero, el volante, las puertas y otras superficies dentro y fuera. Luego, los artículos utilizados serían quemados y las cenizas enterradas. Y así es como Scurlock y su pandilla seguían recogiendo un nuevo vehículo de descarga para cada robo. Así que, a pesar de que Scurlock y su pandilla tomaron una camioneta, los oficiales del Grupo de Trabajo de Crímenes Violentos de Puget Sound aún pudieron flanquearla. Siguiendo su instinto, los oficiales comenzaron a seguir la camioneta, con la intención de hacer una parada de tráfico. En ese punto, los ladrones se volvieron sospechosos. Comenzaron a hurgar en los fajos de dinero en el suelo, buscando posibles rastreadores electrónicos, sospechando de un arresto inminente. Scurlock no esperó a que lo detuvieran antes de detener la camioneta en el vecindario de Ravenna. Salió de la camioneta armado con una escopeta calibre 12 y apuntó a los oficiales del grupo de tarea para dispararles. Pensó que era como siempre, y los oficiales se acobardarían, pero estaba equivocado. El arma no dispararía. Sin embargo, los oficiales dispararon a la camioneta con Meyers y Biggins adentro. Lo siguiente, se alejaron a solo unas cuadras de la escena donde comenzaron los disparos. La camioneta se detuvo. Meyers salió por la puerta lateral con una escopeta. Abrió fuego y los oficiales respondieron, pero tuvo la suerte de evitar ser alcanzado. Scurlock y Meyers regresaron al vehículo y aceleraron nuevamente. Luego se vio a alguien rompiendo la ventana trasera de la camioneta y comenzando a disparar un rifle de asalto. Scurlock, que conducía el vehículo, apagó los faros y salió corriendo del vehículo mientras se movía lentamente y a pie. La camioneta luego golpearía una casa. Inmediatamente, los oficiales corrieron hacia la camioneta, encontrando a Meyers y Biggins gravemente heridos. Más tarde, recuperarían 2 escopetas calibre 12, un rifle semiautomático M14 calibre .308 del ejército de EE, 2 pistolas semiautomáticas de 9 milímetros, 3 radios bidireccionales Motorola, un escáner de frecuencia policial y $1.088.000 en efectivo de la camioneta. Ambos sospechosos fueron transportados a la sala de emergencias para recibir tratamiento. Durante el interrogatorio, Meyers reveló que Scott Scurlock era el cerebro del atraco y vivía en Olympia. Mientras tanto, el Departamento de Policía de Seattle había establecido un perímetro alrededor del área donde sospechaban que Hollywood podría estar escondido. Los oficiales fueron de puerta en puerta tratando de localizarlo y ver si estaba reteniendo a alguien como rehén. Incluso los equipos de respuesta a emergencias y las unidades K-9 se unieron a la búsqueda de Hollywood, quien se sospechaba que portaba una pistola Glock semiautomática de 9 milímetros. A pesar de la lluvia y el viento extremo, la búsqueda de Hollywood continuó durante toda esa noche. Al día siguiente, en el Día de Acción de Gracias, Robert y Ronald Walker hicieron una visita a su abuela de 85 años, Wilma Walker, para cenar.
Su casa estaba a solo 2 cuadras de donde Myers y Biggins habían sido capturados. En el patio trasero de Wilma había una caravana de 10 pies. Al enterarse de la búsqueda del fugitivo y la recompensa de $50,000, decidieron registrar la propiedad de su madre. Anteriormente, los oficiales de la policía de Seattle se habían acercado a su abuela y habían registrado su patio trasero, pero no encontraron señales de Hollywood. Luego, los chicos decidieron revisar la caravana, que aún no había sido registrada. Aunque la puerta de la caravana estaba cerrada desde el exterior, había una pequeña escotilla en la parte delantera que podría llevar a una persona delgada. También se dieron cuenta de que la puerta trasera de la caravana estaba cerrada, lo que indicaba que alguien estaba dentro. Uno de ellos, entonces, tomó una escalera y miró a través de una pequeña ventana en el compartimento. Allí vio que alguien estaba dentro. La descripción de quien coincidía con la del ladrón. Él y su hermano notificaron a la policía, que respondió rápidamente y rodeó la camioneta, esperando el momento adecuado para entrar. De repente, se disparó un arma desde adentro y la policía devolvió el fuego. Luego, dispararon gas lacrimógeno dentro de la caravana antes de entrar. 1 hora y media después, cuando entraron, encontraron a Scurlock muerto. Resultó que no había apuntado su arma contra ellos. En cambio, se había disparado en la cabeza. Tenía 41 años. Luego, después de que Scurlock se suicidara, agentes del FBI registraron la Casa del Árbol donde vivía durante su vida, en la Casa del Árbol de 1,500 pies cuadrados. Los agentes descubrieron una habitación subterránea secreta. Allí encontraron armas y parte de su parafernalia para disfrazarse, que incluía una barba falsa, 7 pares de zapatos Converse y una foto de Buffalo Bill. También se descubrió una suma aproximada de $20,000 en efectivo. Tanto Myers como Biggins fueron condenados, cada uno recibiendo 21 años en prisión federal. Sin embargo, Myers fue liberado en 2013 y Biggins en 2015. Desde su liberación, el dúo había estado viviendo vidas tranquilas, distanciadas de las actividades criminales que alguna vez definieron su juventud. Ambos aparecen en el documental Cómo robar un banco, 2 años después de la muerte de Scurlock. La Casa del Árbol se desmoronó hasta el suelo, pero ese no es su fin. En 1997, 6 oficiales de la ley demandaron al patrimonio de Scurlock por daños y perjuicios tras un tiroteo que, según dijeron, resultó en daños de apoyo emocional. 2 años después, la madre y las 2 hermanas de Scurlock vendieron su casa y terreno para cubrir la restitución adeudada al FBI, así como para pagar deudas de tarjetas de crédito y facturas de seguros relacionadas con la demanda presentada por funcionarios de la ley, aparte del caso de robo. Scurlock había tenido algunos encuentros con la ley. Al principio, fue su Casa del Árbol, que un vecino consideró peligrosa y reportó a los funcionarios del condado para derribarla el hogar de ensueño de alguien. Por el amor de Dios, Scurlock no discutió con ellos. Solo contrató a un abogado haciendo que el condado retrocediera. En otros incidentes, había sido pasajero en automóviles conducidos por otra persona. En una de las ocasiones, se negó a salir de su vehículo cuando un policía se lo ordenó, temiendo ser arrestado por intoxicación pública. También hubo otro incidente donde alguien había hecho trompos en la propiedad de otra persona. Ambos casos, sin embargo, fueron finalmente desestimados. Y esa es la historia del hombre cuya vida de crimen, alimentada por una fascinación con películas de atracos, finalmente lo llevó por un camino de autodestrucción. Si disfrutaste este video, presiona el botón de me gusta y no olvides suscribirte a nuestro canal para más videos interesantes.